Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Es un gran honor en esta hora el prepararnos para llevar a cabo el culto de hoy, primer día de la semana. Y es para nosotros un gran honor en este día rendirle nuestra adoración a el verdadero Dios. Pero antes de eso, quiero que nos elevemos en palabras de oración al Creador para pedirle su dirección. Así que, amados hermanos, vamos a estar orando en esta hora de la mañana. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora de la mañana queremos agradecerle por la vida que nos ha regalado. Queremos agradecerle por las amistades, por nuestra familia, en fin, por cuidarnos, Señor, de todas las cosas. Y venimos, Señor, ante usted en este día y en esta hora para pedir su dirección, para pedir su guía, para que podamos hablar siempre de acuerdo a su santa y bendita palabra. Te ruego por mis hermanos y amigos que están en diferentes lugares, listos para escuchar una porción más acerca de su palabra. Le pedimos encarecidamente, oh buen Dios, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos comprender tu santa y bendita palabra. Bendice a los hermanos que están enfermos, Señor. Ayúdalos en gran manera para que se puedan recuperar. Y usted sabe mejor que nadie quiénes son. Y si alguno de ellos, Señor, ha cometido alguna falta y está enfermo espiritualmente, ayúdalo, oh Santo Dios, para que se pueda restablecer, para que pueda, Señor, restaurarse y así ser parte del cuerpo espiritual que es la iglesia. También quiero pedirte en esta hora, Señor, por un familiar de nuestro hermano Domingo, que está allá en Santiago de Veraguas, una tía hospitalizada con el COVID. Te rogamos, oh buen Dios, que usted bendiga a esta persona a quien nuestro amado hermano Domingo pide la oración por ella. Padre Celestial, usted es el Dios que está en todas partes y en todo lugar. Por eso recurrimos a usted para que sea su mano de poder que le ayude a restablecerse y pronto pueda recuperarse y salir del hospital. Padre Celestial, bendícenos pues en esta mañana para que todo lo que hagamos sea de acuerdo a su santa y divina voluntad. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias ahora y para siempre. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar en esta hora las alabanzas a nuestro Dios. Es importante que nosotros tengamos bien claro que necesitamos alabar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Vamos a cantar el número 104 que dice La Siembra. Número 104. Cantemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios.
Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén. Las alabanzas que entonamos a nuestro Dios deben de salir de lo más profundo de nuestro corazón. Todo cristiano sabe que el primer día de la semana debemos alabar a nuestro Dios, pero alabarlo con lo más profundo de nuestro corazón. Cantemos el número 182, Señor mi Dios, en los himnarios cantos espirituales. 182. A la 1, a las 2 y a las 3. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios,
cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con otro canto más para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar el número 89. Vamos a cantar unas 2 estrofas de este hermoso himno que se titula Grande gozo hay en mi alma hoy. Y no solamente hoy, sino toda nuestra vida cristiana. El número 89, la primera y la cuarta estrofa. Cantemos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siempre en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos y amigos, en esta hermosa hora de la mañana. Vamos entonces a estarnos elevando a nuestro Dios en palabra de oración, para que Él sea el que dirija nuestros pensamientos y nuestras palabras. Oremos entonces en esta hora. Padre Celestial, ante usted venimos en esta hora a pedirle, a rogarle y a suplicarle que por favor nos acompañes en esta hora que vamos a proclamar tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, oh buen Dios, para tener una postura correcta en tu presencia. Ayúdanos, Señor, para tener un espíritu de reverencia y de respeto a lo que pertenece a usted, a lo que representa a usted en este mundo. Y Padre, haz de cada uno de nosotros instrumentos útiles al servicio suyo. Te doy las gracias, Padre, porque a través de este mundo usted permite que un instrumento, un vaso de barro, pueda ser usado para su honra y para su gloria. Y yo te ruego por mis amigos en esta hora, al igual que por mis hermanos, para que prepare ese corazón y nos ayude
para que nosotros podamos entender claramente tu santa y bendita palabra. Padre Celestial, ayúdanos. Te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, en esta hora de la mañana, espero que usted tenga su Biblia con usted. A muchos hermanos y amistades les envié la porción de la palabra de Dios que vamos a estar analizando. Y ahí en el mensaje le decía de que queremos hablar acerca de un tema importante como es el tema ¿quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús? Y necesitamos nosotros, a través de la palabra de Dios, mostrar quién es Jesús. Y hoy vamos a tratar de contestar a esa pregunta. Y deseamos, estimado hermano, que usted invite a sus amigos. La enseñanza de la palabra de Dios tiene dos objetivos. Número uno, primero, fortalecer a aquellos cristianos en la verdad que ya conocemos y afianzarnos más. Y el segundo objetivo que buscamos es ilustrar a nuestros amigos cómo una persona llega a ser un verdadero hijo de Dios. Cómo una persona llega a ser un auténtico cristiano. Cómo una persona llega a ser miembro de la iglesia que habla la Biblia. Porque hoy en día existe mucha confusión en el mundo. Demasiada confusión. Con diferentes planes de salvación. Y por eso tengo una serie de enseñanzas que quiero compartir con ustedes que trata sobre los casos de conversión en la Biblia. Y la palabra conversión nos habla de un giro de más de 180 grados que da el hombre para volverse a Dios. El hombre va caminando por un camino que no es correcto. Y él necesita darse la vuelta, pero no una vuelta media, sino una vuelta total, que es lo que significa la palabra conversión. Es un giro total, ¿verdad? Para volverse a Dios, para cambiar su vida, para ser otra persona diferente. Y eso es lo que nos proponemos. Así que vamos inmediatamente a comenzar nuestro estudio basado en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 14. Pero antes de llegar al versículo 14, necesitamos ver el fondo de el sermón de Pedro. Y resulta que el fondo del sermón de Pedro tenía que ver con la venida del Espíritu Santo, con la llegada, ¿verdad? Y esa llegada produjo una respuesta, ¿verdad? Que en la Biblia la encontramos hacia dos direcciones. Algunas personas estaban tan atónitas preguntando qué era aquello. Y otras personas malintencionadas o tal vez sinceras decían que los apóstoles estaban llenos de mosto. Y esto dio lugar a Pedro a traer este hermoso sermón que vamos a ver hoy con la premisa de que Jesús es Señor y Cristo. Pero yo quiero en esta hora, en la introducción, que usemos nuestra imaginación, aquella facultad que Dios nos ha dado. Y yo quiero que retrocedamos hacia más de 2000 años, allá en las plazas de Jerusalén, en aquella ciudad antigua, la ciudad de David. Y yo puedo decir en esta hora que ese día la ciudad estaba llena de gente. Por todas las calles de Jerusalén había mucha gente. Las calles estaban atestadas de personas, porque se celebraban una de las 3 grandes fiestas del judaísmo.
Una de las grandes fiestas del judaísmo era la fiesta de los tabernáculos, que ellos la dedicaban a Dios Padre. Otra de las grandes fiestas era la fiesta de la Pascua, que conmemoraba la salida de ellos de Egipto, y ellos se la dedicaban a Dios Hijo. Pero faltaba una de las grandes fiestas, que era la fiesta de Pentecostés, que ellos conmemoraban, ¿verdad?, el recibimiento de la ley de Moisés en el monte del Sinaí, y que de ahora en adelante representaría la dispensación del Espíritu Santo. En ese día de Pentecostés, la palabra Pentecostés significa quincuagésima, y viene de la palabra griega penta, que significa 5, y costés, cosecha. Por lo tanto, otro de los grandes nombres de esta fiesta es fiesta de las cosechas, o fiesta de la semana, o fiesta de los primeros frutos. En ese día de esa fiesta, mucha gente judía que habían sido dispersos, que vivían en otros países como Egipto, como Roma, como Persia, como Grecia, venían a esa gran fiesta. Y Dios ese día permitió que un grande estruendo del cielo y un viento recio que soplaba y lenguas repartidas como de fuego se asentaran sobre aquellos 12 hombres y fueran llenos del Espíritu Santo. Y de esta manera se daba inicio a una nueva era, la era cristiana, la era de la gracia, la era del Evangelio. Y ese día que el Espíritu Santo vino con poder sobre los apóstoles, ¿verdad? Y había mucha gente. Dios, por medio de ese estruendo, hizo que la gente se reuniera en un lugar cerca de los apóstoles. Dios tiene sus medios, Dios tiene su forma de atraer a la gente para que oigan la palabra de Dios. ¿Pero qué decían la gente? Ahora vamos al texto sagrado. En los versos, capítulo 2, en los versos 11, los versos 12 y 13, dice la palabra de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, ¿verdad? Vemos entonces que ante la acción de Dios, ante la actividad de Dios, frente al poder de Dios, ¿verdad?, que ha permitido que los apóstoles hablen en lenguas y en la lengua conocida de ellos, la gente entonces saquen ideas distorsionadas. Uno decían, ¿qué quiere decir esto? No entendían. No entendían. Así pasa cuando se predica el Evangelio. Hay gente que no entiende. Pero por otro lado, estaban aquellos que dijeron, están llenos de vino fermentado. Y era aproximadamente las 9 de la mañana. Ahora en nuestro primer punto, que es el primer punto del sermón, Pedro, aquel hombre de Galilea, ¿verdad?, se va a poner en pie y va a aclararle a los judíos y a la audiencia de que los apóstoles no están ebrios. Y dice Pedro en el versículo 14, que es muy importante para nosotros en esta hora. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, etcétera. Entonces vemos aquí un punto importante. En primer lugar, ¿verdad?, Pedro necesita aclararle a los judíos
lo que está aconteciendo ese día de Pentecostés. En primer lugar, Pedro le dice que los apóstoles no están ebrios, sino que es el cumplimiento de una profecía de las Escrituras, y especialmente la escrita por el profeta Joel. Y déjeme decirle, estimados hermanos y amigos, que de aquí yo puedo sacar una gran deducción. Y una gran deducción, como dijeron algunos predicadores, nosotros los predicadores del siglo XXI debemos imitar a los apóstoles en su predicación. Y digo esto porque los predicadores modernos no se parecen a Pedro. No se parecen a los predicadores del primer siglo. El apóstol Pedro hace uso de las Escrituras. Déjeme decirle, estimado amigo, que si usted quiere ser convertido, necesitamos ir a la Escritura. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Pedro es uno de los predicadores que va a la Escritura. Él va a usar a Joel. Él va a usar a David para probar quién es Jesús. Los judíos, y déjeme decirle que los judíos no eran como nosotros. Los judíos tenían un alto concepto acerca de los profetas. Ellos sabían lo que los profetas habían dicho. Como dijo otro predicador, Pedro no comenzó a hablarles sobre el plan de salvación. Si Pedro hubiera comenzado a hablarles de que ustedes necesitan ser perdonados de los pecados, esos judíos se hubieran burlado de él. Esos judíos se hubieran reído en la propia cara de Pedro. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, recurre a la autoridad que ellos reconocían que era la Escritura. Y por eso Pedro les dice, esto que está sucediendo es lo dicho por el profeta Joel, que Dios dijo que iba a derramar su Santo Espíritu. Y eso se está cumpliendo hoy ante sus ojos. Ahora, una vez que Pedro le ha presentado esta gran verdad, ahora sí ha abierto su puerta, la puerta de la mente, la puerta del oído, para que ellos puedan escuchar sobre quién es Jesús. Y en primer lugar, Pedro va a decirle en el verso 22, ¿verdad?, al 23, que Jesús es un varón aprobado por Dios. Tenga presente esto. Él va a probar que Jesús es un varón aprobado por Dios. Y yo tengo aquí en mis apuntes, ¿verdad?, con una pregunta. ¿Cómo aprobó Dios a Jesús? Bueno, Jesús, ¿verdad?, contó, por así decirlo, con los certificados, ¿verdad?, con los credenciales mientras estuvo aquí en la tierra. Él tenía una certificación que el Padre lo aprobó. Y dice la Biblia que lo aprobó por medio de maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Escuchemos al doctor Lucas refiriéndose a esto en el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro está hablándole de lo que Jesús hizo durante su ministerio terrenal. Y esto me recuerda lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Una vez que él resucitó, él le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio no es más
que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. El Evangelio envuelve la ascensión y el regreso de Él a esta tierra. Y ese día Pedro predicó lo que Jesús hizo durante su ministerio, ¿verdad? ¿Cómo probó de quién era Jesús? Jesús fue un varón aprobado por Dios. Dios usó a Jesús y demostró en este mundo su poder por medio de señales, milagros y grandes maravillas. Los hombres que estuvieron con Jesús, como fue el caso de Nicodemo. ¿Qué dijo Nicodemo? Nicodemo dijo, nadie puede hacer la obra que tú haces a menos que Dios esté contigo. Jesús desafió a los judíos y le dijo, si no creen en mí, crean en las obras, porque las obras dan testimonio de mí. Entonces Pedro, ¿verdad?, presenta aquí a Jesús como un varón aprobado por Dios. En segundo lugar, Pedro va a probar que Jesús murió por causa de la persecución de la que fue objeto por parte de los líderes judíos. Dice el versículo 23. Vamos a ver ese versículo en la Biblia. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Hay algo que me llama la atención aquí, y es que cualquiera podía pensar de que la muerte de Jesús fue un accidente. Pero Pedro está diciendo en este pasaje que la muerte de Jesús no fue un accidente. Pedro dice que eso fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, eso estaba en el plan de Dios, que Jesucristo debía de morir por los pecadores. Eso estaba incluido en el plan de Dios. Y es porque a Dios no lo toman la sorpresa. No, Él todo lo hace planeado de antemano. Y por eso Pedro dice, lo que los hombres judíos hicieron, ustedes, dice Pedro, lo prendieron, lo mataron, ¿verdad? Y usaron a los inicuos para crucificarlo. La palabra inicuos significa hombres sin leyes, para referirse a los gentiles, para referirse a los romanos, para referirse a Pilato. Hombres sin leyes, es decir, leyes dadas por Dios que los gentiles no tenían. Ahora, es muy importante tener presente algo aquí en este pasaje, ¿verdad? Cuando dice en el texto, por mano de inicuos crucificándole, dijo un gran predicador, y en esto tenía mucha razón, que para decir estas palabras se necesitaba un valor y un coraje tremendo. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Amigo? Para decirle estas palabras a los judíos se necesitaba un valor y un coraje tremendo. A veces leemos la Biblia, pero no captamos. Sí, a veces la leemos como cualquier revista y no captamos la verdad. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque solamente habían pasado 50 días. Porque eso es lo que significa Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Jesús había muerto en la Pascua. Jesús era el centro de la enseñanza de los apóstoles. Jesús era el que había causado conmoción en Jerusalén. Jesús era el que había hecho grandes milagros. Había resucitado a los muertos. Jesús era el que predicaba en el templo.
Y Jesús lo mataron en medio de la ciudad, ante mucha gente. Y ahora un hombre como Pedro se para de pie y le dice. Entonces, es muy importante, algunas llamadas están entrando, que no hagan llamada a esta hora. Entonces Pedro en este momento, ¿verdad? Con valor, con coraje, se pone de pie y acusa a estos judíos y le dice: ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron y ustedes lo crucificaron y ustedes usaron a los gentiles, gente que no tenían ley, ¿verdad?, para crucificarlo. ¿Sabe lo que Pedro le estaba diciendo? ¿Sabe usted qué podía pasar con Pedro? Pero ya no era el Pedro que había negado a Jesús. No era el Pedro que estaba allá en el patio de la casa de Anás, donde se le había preguntado si conocía a Jesús. No, ahora él estaba lleno de poder de lo alto. Y él podía decir: este es Jesús. Y nosotros lo hemos visto resucitar y nos ha mandado que prediquemos en su nombre. En segundo lugar, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender aquí que Pedro dice que Jesús ha resucitado de los muertos. Precisamente lo que los judíos querían acallar. Los judíos hasta habían ido donde Pilato y le habían ofrecido algo a Pilato con tal que dijera que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Bueno, Jesús no se apareció después que resucitó en público. Después de que él resucitó, él solo se reunió con los discípulos, solo se reunió con los apóstoles, hasta el día en que él ascendió a los cielos. Ahora ya no era para el público, ahora era para el grupo selecto de hombres que debían de comenzar a predicar en este mundo. Así que muchos judíos se preguntaban: bueno, ¿dónde está Jesús? ¿Qué se hizo Jesús? ¿Acaso, bueno, lo mataron, allá está metido en el sepulcro? No, Pedro les va a decir a ellos en el verso 25 y en el verso 32 que Dios lo ha resucitado de los muertos. Dice el versículo 32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Déjeme decirle, amado hermano, que esto es tremendo. Esto es tremendo. Y digo que esto es tremendo porque esto viene desde el versículo 25. Y para llamar la atención de los judíos, Pedro le cita a un hombre que era muy respetado por los judíos. Pedro dice: porque David dice de él. Pedro le cita al patriarca David o al profeta David, el rey David. Un hombre muy querido por los judíos, un hombre muy apreciado por los judíos, un hombre muy apreciado inclusive por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. De tal manera que los judíos ahora guardan mayor silencio. De modo que ahora los judíos están dispuestos a escuchar más a Pedro, al oír el nombre de David. Ahora ellos están esperando qué fue lo que David dijo de Jesús. Y Pedro dice que David se alegró su corazón y se gozó su lengua, ¿verdad? Y aún su carne descansará en esperanza, porque no dejará su alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Y los judíos se preguntaban: ¿esa profecía se refiere a David o esa profecía tiene que ver con otra persona? Y Pedro le dice: esa profecía no tiene que ver con David. Esa profecía tiene que ver con un descendiente de David, el Hijo de Dios. Pero tal vez algunos judíos, como hay hoy en día personas que no creen, entonces Pedro los llevó a un testimonio innegable.
Pedro les dijo en el versículo, ¿verdad? 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esa es otra evidencia. Le dice Pedro, el sepulcro de David está hoy con nosotros. Nadie ha tocado el sepulcro. Ese sepulcro está intacto. Pero por otro lado, dice Pedro, hay un sepulcro vacío. Hay un sepulcro que alguien se levantó de la tumba. Y esto serviría para que ahora los judíos prestaran mayor atención a lo que Pedro les está diciendo. David no ha resucitado, pero como era profeta, ahora pasa Pedro en el verso 30 a decirle, pero siendo profeta, David era profeta. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Y nótese la frase que viene ahora, para que se sentase en su trono. Para que se sentase en su trono. Hay grupos religiosos que no creen que Jesús está reinando. Hay grupos religiosos que creen que va a haber un reino milenial allá cerca de la segunda venida de Jesús. No. Aquí Pedro pone una base sólida y Pedro le dice a los judíos que Jesús ha resucitado y ha ascendido a los cielos y se ha sentado en el trono. Y ahora yo me pregunto, ¿para qué se sienta uno en el trono? Y la respuesta es sencilla. La respuesta bíblica es, se sienta en el trono para gobernar. Se sienta en el trono para reinar. Se sienta en el trono para ejercer autoridad. Jesús les dijo a la iglesia de la Odisea que no era ni fría ni caliente. Le dijo una gran verdad a los vencedores. Él le dijo las siguientes palabras: al que venciere, dijo el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjese que no hay dos tronos. Aquí es muy importante. Jesús dice, se lo vuelvo a leer, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Nótese, en mi trono. Dice el Señor Jesús, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto sagrado? Que el trono de Cristo es el trono del Padre y que el trono del Padre es el trono del Hijo, porque ambos pertenecen a la deidad. Ambos tienen autoridad. Ahora, Jesús está en su trono y comenzó su reinado el día de Pentecostés. Ese día con poder, Él envió al Espíritu Santo. Ese día con poder, Él está llevando a cabo una predicación por medio de sus instrumentos, los apóstoles. Entonces es importante que nosotros veamos esto, amados hermanos. Y regresemos entonces a Hechos capítulo 2. Así que Pedro usó las profecías de David y dijo que el sepulcro de David está intacto, que el sepulcro de David no se ha resucitado, que David como profeta habló de la resurrección de Jesús y que se sentaría en su trono para reinar. Y por último, Pedro dijo que Dios ha exaltado a Jesús. Y aquí yo quiero detenerme porque este es el centro del mensaje que está en el versículo 33. Fíjese bien como Pedro dice, verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis con la vista y oís con el oído. ¿Qué estaban ellos viendo? ¿Qué estaban ellos oyendo? Bueno, el contexto nos dice,
la venida del Espíritu Santo. Eso ellos lo estaban viendo. Las lenguas repartidas como de fuego. Eso ellos lo estaban viendo. Estaban viendo a los hombres escogidos por Dios, hablando en una nueva era. La bendita palabra del Evangelio. Eso lo estaban viendo. Pero mucho más que eso dice Pedro. Pedro dice que Jesús ha sido exaltado. Y quiero detenerme en esta palabra, exaltado. ¿Qué significa esa palabra exaltado? Bueno, esa palabra exaltado significa glorificado, significa enaltecido, significa engrandecido. Esta fue la palabra que pegó duro como una piedra en la conciencia del pueblo judío. Y debe de pegar hoy en día en tu conciencia, estimado amigo. Esta palabra que Jesús ha sido exaltado. Los judíos pensaron que mataron a cualquier hombre. Los judíos pensaron que habían dado muerte a un obrador de milagro y que todo estaba borrado y cuenta nueva y que ya no se esperaba más. Pedro le dice error. Error. Pero déjeme decirle algo para el asombro de cada uno de nosotros. Pedro le está diciendo en otras palabras. Mire, voy a traerle un ejemplo a colación, usando a los judíos. Dios le había dado promesa a los judíos. Y una de las promesas centrales de la Biblia era que él iba a enviar al Mesías para redimir a su pueblo. La palabra Mesías es una palabra hebrea. La contraparte es la palabra Cristo. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Ambas palabras significan ungido, el ungido de Dios. Y los reyes se ungían. Y Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Verdad? Ahora bien, toda persona judía esperaba al Mesías. Ellos esperaban a un redentor. Ellos esperaban a un libertador. Ellos esperaban a alguien que los viniera a liberar de las ataduras de los hombres. Eso es lo que Pedro les dice. Ellos inclusive oraban. Las mujeres vírgenes judías añoraban casarse para traer al Mesías, el Redentor del mundo. Eso es lo que Pedro les dice. A ese por los cuales sus padres oraron. A ese que vuestras hijas esperaban. A ese que los profetas hablaron. A ese fue que ustedes llevaron a la cruz. Pero ¿saben una cosa? Dice Pedro. Él fue levantado de los muertos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estas palabras, estimados amigos, son tremendas. Lastimosamente nosotros, por no estudiar la Biblia, no tenemos un concepto a veces claro de qué significa esa palabra Señor. Pero esa palabra Señor, vamos a darle un pequeño vistazo, así por encima, estimado amigo y hermano. En el idioma hebreo, cuando Moisés fue a donde Faraón, unos días antes de ir donde Faraón, Dios se le apareció a Moisés y le dijo que quería que fuera a Egipto, que quería que fuera donde Faraón, que quería que fuera donde su pueblo y le dijera al pueblo que él había visto el sufrimiento, que él había visto el dolor, que él había visto las lágrimas de ellos. Y Moisés le preguntó y le dijo, si el pueblo me preguntare, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le diré? En hebreo hay 4 letras, ¿verdad? Que designan ese nombre. El hebreo no tenía vocales, solo eran consonantes, ¿verdad? Y por lo tanto se escribían I, ¿verdad? H-W-H, pero no se podía pronunciar. Así que los judíos con el tiempo, algunos escritores y masoretas insertaron vocales para que dijera Yahvé. Pero muchas veces ellos, para no ofender a Dios, si habían escrito correctamente el nombre, lo suplantaron por otro nombre, Adonai,
que viene de Adón, Señor. Y Adonai significa mi Señor. Era una palabra que indicaba respeto. Era una palabra que indicaba reverencia. Era una palabra que indicaba deidad. Entonces, cuando viene Jesús a este mundo, Él se le describe como el Señor. Sí, Él se le describe como Señor. Y en la Biblia nosotros tenemos que esta palabra indica deidad. ¿Recuerda usted, amado hermano, cuando Tomás dijo, si yo no viere los clavos, si yo no viere la mano, si yo no viere el costado, yo no creeré? Yo prefiero seguir mejor así. Pero 8 días después que Jesús se le había aparecido a los apóstoles, Jesús se le apareció nuevamente a ellos y estaba Tomás. Y antes que Tomás dirigiera una palabra, Jesús les dijo a Tomás, mira mis manos, mete tu mano en mi costado y mírame, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. ¿Qué dijo Tomás? Tomás dijo de la siguiente manera, Señor mío y Dios mío. Ahí tenemos esa palabra de deidad. Señor mío y Dios mío. Por eso la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra Señor la utilizaba el emperador romano para hablar de su autoridad. Pero como dijo Pablo a los Corintios, para el mundo hay muchos señores, pero para nosotros hay solo uno, el Señor Jesucristo. Y en Efesios capítulo 4, en el versículo 5 dice, así como hay una fe, hay un Señor. Y Pablo, hablándole a los filipenses, le dijo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y mientras pasamos nosotros por este mundo, el hombre puede reconocer quién es Jesús. Y yo voy a hacerle un resumen de lo que Pedro dijo ese día de Pentecostés. ¿Quién es Jesús? En primer lugar, Jesús es un hombre aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales. En segundo lugar, Jesús fue un hombre que se levantó de entre los muertos y que Dios lo resucitó al tercer día, porque dice la Biblia que suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. La palabra dolores de la muerte, dice el hermano McGarvey, erudito del siglo pasado, que significan lazos que atan a la víctima. Y otro escritor nos dice que esa expresión dolores de la muerte, ¿verdad?, tiene la idea de los dolores que le viene a la mujer cuando va a dar a luz. Una vez que llegan los 9 meses, el bebé no va a estar más en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. De la misma manera, dice el apóstol Pedro, la muerte no podía detener a Jesús en la tumba. ¿Por qué? Porque él era santo y perfecto. Y la muerte solamente puede detener en el sepulcro a los pecadores. Pero Jesús no había cometido pecado. Por eso dice la Biblia, era imposible que la muerte le retuviera. La predicación apostólica está basada en la resurrección de Jesús. Jesús pudo haber hecho muchos milagros. Jesús pudo haber traído muchas enseñanzas buenas. Sí, Jesús hubiera podido hacer muchos milagros, pero de nada hubiera servido si Él no hubiera podido resucitar de los muertos. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, ¿verdad? Y seríamos los más conmiserables de este mundo. Déjeme decirle ahora que cuando Pedro dijo que Dios le ha hecho Señor y Cristo, esos judíos de ese día, ¿verdad?, sintieron un punzazo en su corazón.
Lucas nos dice que ellos se compungieron. Esa palabra compungir significa doler en lo más profundo de su corazón. Y es que cuando uno ha pecado y tiene un verdadero arrepentimiento, a uno le duele haber ofendido a Dios. Los judíos de ese día se dieron de cuenta que a ese que ellos esperaban, a ese que ellos añoraban, a ese que iba a ser el gran libertador, ellos lo habían llevado a la cruz, pero ahora estaba a la diestra de Dios. Y ellos ahora solamente se preguntaban, bueno, ¿no tendremos más esperanza? Y por eso algo importante aquí, la gran pregunta que le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro no era un predicador moderno que le tuvo que decir, ustedes no tienen que hacer nada. Porque así hay gente allá afuera en el mundo. Permítanme hacerle un contraste entre el predicador bíblico y el predicador moderno de hoy en día. El predicador moderno dice, no hay que hacer nada. Solo tú solamente cree y eres salvo. ¿Sí? Ellos no creen que el arrepentimiento y el bautismo es esencial para la salvación. Ellos no se parecen a Pedro. Pedro no les dijo aquí cuando ellos preguntaron, bueno, ¿ustedes quieren saber qué tienen que hacer? Ponga su mano en el radio o pase adelante que voy a hacer una oración de fe. No, Pedro no dijo eso. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y yo me pregunto ahora, ¿por qué los predicadores del siglo XXI no decimos como dijo el apóstol Pedro? Pedro puso en práctica lo que Jesús le dijo allá en Mateo, cuando los comisionó y le dijo, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que ese día Pedro le dijo, arrepentíos. La palabra arrepentido en el griego significa cambio de mente, cambio de actitud, cambio en la manera de pensar. Desde ahora en adelante es darle la espalda al pecado y ponerse de frente con Dios. Y bautícese, porque el hombre que en realidad ha muerto, hay que llevarlo a las aguas a sepultarlo. Pero no solamente se sepulta, se resucita para una vida nueva. Y eso se logra en el bautismo. En el bautismo la persona nace de nuevo. En el bautismo la persona viene a lavar sus pecados. Pedro dijo, para perdón de los pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. No, Pedro no dijo, bautícense a causa de que ya sus pecados fueron perdonados. No, porque así hay grupos religiosos que enseñan, diciéndonos que la palabra para significa a causa de. Pero no, el texto griego no permite ese cambio. Para indica el propósito por el cual lo va a hacerlo. Y es para que sus pecados, que hasta ese momento lo tienen, les sean perdonados. Y viene una promesa que viene junto con el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quién es Jesús? Estimado amigo, ¿has escuchado una predicación de la palabra de Dios? ¿Has escuchado aquí un gran punto, ¿verdad? De cómo se llega a ser hijo de Dios. Ese día dice la Biblia que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Nótese la palabra, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y yo me pregunto, ¿se añadieron a quién? Bueno, a los 12. La iglesia comenzó con el fundamento, los 12. Los 12 apóstoles. Ahora los que vinieron después fueron añadidos a ellos. Y ese día comenzó la iglesia del Señor. Ese día los que se arrepentían y eran bautizados
para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo, se hacían miembros de la iglesia del Señor, de la iglesia que habla la Biblia. Hoy en día no se predica este evangelio, se predica otro tipo de evangelio, pero no el evangelio predicado bajo el Nuevo Testamento por los apóstoles escogidos del Señor. Déjeme decirle que durante esta semana estaremos hablando más de los casos de conversión, para que usted pueda medir su vida y pueda medir lo que usted ha hecho a la luz de la Sagrada Escritura. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana y que Dios le siga ayudando para que usted pueda discernir y comprender esta gran verdad de nuestro Dios. Vamos a cantar en esta hora una estrofa del número 45. El número 45 que dice, ¿eres limpio en la sangre? Vamos a cantar la primera y la cuarta estrofa. Número 45. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser. Oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén. Preparamos nuestro corazón para participar en estos momentos, ¿verdad?, de la cena del Señor, ¿verdad? Aquella institución que el Señor hizo antes de ir a la cruz. Y queremos recordarle a nuestros hermanos de que el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que el fruto de la vid representa la sangre de Él derramada en la cruz del Calvario. Y que cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, no solamente anunciamos la muerte, sino que también proclamamos su venida a este mundo. Así que en este momento vamos a leer una lectura en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versos 26 al 28, que dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El verdadero cristiano, escúcheme bien, el verdadero cristiano no se abstiene de participar de los elementos sagrados. Hoy, primer día de la semana, nosotros participamos, aunque estemos uno distante de otros, participamos de los elementos sagrados, porque cada vez que lo hacemos, proclamamos nuestra creencia, proclamamos nuestra fe en ese sacrificio que ha hecho posible la salvación de nuestra alma.
Vamos a estar entonces orando por el pan en esta hora, ¿verdad? Que como hemos dicho, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Oremos por el pan. Oh bendito Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, Padre Celestial, queremos pedirte por este pedazo de pan que representa o simboliza el cuerpo de su Hijo amado, clavado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Bendice a mis hermanos y a este servidor para que podamos discernir este momento grandioso en el cual somos conscientes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestras almas. Es a través de Él que oramos y le damos las gracias, ahora y para siempre. Amén. Vamos a estar orando por el fruto de la vid, que representa, el fruto de la vid representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Oremos en esta hora. Padre de misericordia, Dios de toda bondad, le damos las gracias en esta hora por este momento, por esta copa, por este fruto de la vid que simboliza la sangre de su Hijo amado, derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, para poder discernir este momento grandioso. Ayúdanos, Padre, para poder entender el significado de esta muerte y de este derramamiento de esta sangre. Si no hubiera sido por este derramamiento de esta sangre, no hubiéramos podido tener salvación, no hubiéramos podido tener perdón. Pero gracias, Padre, por su amor, que dio a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. Y es a través de Él que le hacemos esta oración, ahora y para siempre. Amén. La Biblia nos enseña, amado hermano, en otro acto de adoración, que es importante dejado por nuestro Dios, escrito por el apóstol Pablo, un hombre que viajó mucho, que estableció muchas iglesias. Y él, escribiendo a los Corintios, le dijo en cuanto a la ofrenda para los santos: haced, dice, vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, dice Pablo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Pablo recogía una ofrenda para los hermanos necesitados de Jerusalén. Y él dio de antemano este mandamiento, un año antes, para recoger el fondo, ¿verdad? Y él no quería que cuando él iba a llegar, entonces comenzaran con apuros. No, la ofrenda es algo que necesitamos pensarlo bien. Cuando nosotros recibimos nuestro salario, nuestra ayuda, ya sea semanal, quincenal o mensual, necesitamos poner aparte algo. Eso lo dice la Biblia, pongo aparte algo. Y ahora que estamos inclusive en la pandemia, ¿verdad? Dios sabe quiénes no están trabajando, quiénes no pueden. Pero hay aquellos que pueden, ¿verdad? Y ofrendan. Y déjeme decirle, amado hermano, usted que es miembro de la iglesia local,
su ofrenda será llegada a las manos correctas, ¿verdad? Y usted, su deber es apartarla para el uso correcto que Dios quiere. Estaremos orando entonces por la ofrenda. Padre de misericordia, te damos las gracias en esta hora y te pedimos, oh buen Dios, que bendigas las manos que han de dar, como aquellas que no pueden dar también. Solo usted conoce la necesidad de cada uno de su pueblo, y es por medio de Jesús que venimos a pedirle para que usted bendiga esta ofrenda y que bendiga a los administradores que, Padre Celestial, tienen que ver con estos fondos. Ayúdalos en gran manera a ellos y dale la sabiduría correcta para el uso correcto, Señor. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a entonar entonces un himno para ser despedidos en esta hora en palabra de oración. Vamos a cantar entonces otro hermoso himno en esta hora, ¿verdad? Y vamos a cantar el número 70. Cuando allá se pase lista, las 3 estrofas. Después seremos despedidos en palabra de oración. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salva a su patria lleguen ya y que se ha pasado a lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que se ha pasado a lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca en nuestra obra cesen ya y que se ha pasado a lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Oraremos en esta hora para agradecerle a nuestro Dios la hermosa oportunidad que nos dio hoy, primer día de la semana. Oremos. Padre, de toda bondad, venimos nuevamente al trono de la gracia suya para pedirse, oh Santo Dios, y a rogarle, Padre Celestial, que se haya agradado de nuestro culto de esta mañana. Perdona, oh buen Dios, nuestras imperfecciones, que como humanos las tendremos, pero confiándose en tu poder y en tu gracia, que cada día, Señor, que nos da, podemos ir mejorando y haciendo que este mensaje pueda llegar a más corazones. Padre Celestial, queremos pedirte por nuestros amigos y hermanos que han escuchado este mensaje y que seguirán escuchando más mensajes, oh buen Dios. Ayúdalos y bendícelos. Permíteles, oh buen Dios, abrir sus corazones. Permíteles, oh buen Dios, a sacar un tiempo del que usted le ha regalado para escudriñar su palabra, para leerla y también para obedecerla. Padre Celestial, sabemos que usted ama a los pecadores y que usted quiere el bien de ellos,
que usted también desea perdonarle ellos sus pecados y un día llevarlo a los cielos. Padre Celestial, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en este mundo. Bendice, Padre Celestial, a los corazones afligidos. Bendice a los corazones dolientes, Padre Celestial, que por causa de cualquier problema, enfermedad, Padre Celestial, o por la pandemia que estamos viviendo, Señor, estén las personas desanimadas, estén las personas tristes. Ayúdalo, Señor, consuélalo, como solo usted lo sabe hacer. Permite, oh buen Dios, que nuevamente el mundo pueda volver a como era, Señor, a tener confianza, a tener tranquilidad, a ver la oportunidad que usted le sigue dando. Padre Celestial, ayuda a este mundo a discernir que usted es un Dios paciente, que usted es un Dios que espera, que usted es un Dios que, Señor, está guardando como aquel padre de la parábola. Señor, aguardando para ver cuándo una hija o un hijo suyo quiera regresar nuevamente a la casa y ser parte de la familia de Dios. Oh Santo Dios, te pedimos que esta palabra sembrada hoy pueda germinar y pueda producir fruto para la honra y gloria de su nombre. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias ahora y para siempre. Amén. Bien, mis amados hermanos, que Dios me los siga bendiciendo. Quiero invitarles a que el día martes estaremos analizando otro caso de conversión, al igual que el día viernes, ¿verdad? Estaremos analizando más casos de conversión. Si usted tiene un amigo, si usted tiene una amiga, invítela a escuchar. Y si aquí en nuestro Panamá hay alguna persona que desea obedecer, entonces puede contactarnos al 6313-1009, ¿verdad? Y con mucho gusto estaremos buscando el lugar, estaremos yendo a la capilla para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios, en una verdadera cristiana o cristiano y sea parte del pueblo de Dios, ¿verdad? También queremos decirle que hay iglesia de Cristo en toda nuestra república, en todas nuestras provincias. Usted puede buscar, ¿verdad? Y llamar por teléfono a algún predicador que le pueda localizar y enseñar más acerca de la verdad, de cómo una persona se convierte en un verdadero hijo de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo y que la honra y la gloria sea para Él.